Bienvenido, doctor, doctor Urbina. Agradecer a Juris Ambiental, saludar a la Universidad Nacional de Trujillo también por esta iniciativa y también saludar a cada uno de nuestros participantes, ¿no? Que han tenido a bien llevar la presente clase. Eh, entonces, me voy a ir a presentar, pero continuaría, a ver, vamos a continuar como lo había mencionado antes. De la intervención de nuestra colega Indris, con Ariana Bonilla. Ariana Bonilla Meyer, ¿usted nos puede comunicar o mencionar eh, cuál es la carrera que desarrolla para poder Sí, intervenir muy en la buenas clase? noches. Lo que pasa es que en la clase pasada estaba en Iquitos y no tenía muy buena señal, pero ahora como yo estoy en Lima ya tengo buena señal. Ok, Eh, correcto, muy bien. sí, sí, bueno, yo soy, como ya lo mencionó, Ariana Bonilla Meyer. Ahorita estoy estudiando Derecho en la Universidad Científica del Sur. Y también estoy realizando mis prácticas preprofesionales en Conservación Amazónica acá y claro, fue por eso que estuve justo se hizo una mesa regional dirigida por la Herfor Loreto para el control bueno, el control y supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre. Entonces, por, por eso estaba con problemas de conexión. Muy bien, correcto. Bienvenida, Ariana. Trabajas parece, me dijiste que en ACA, ¿cierto? Conservación Sí, en Amazónica. acá, como practicante, sí. Mira, muy bien, muy bien. Muy buenos profesionales en ACA. Le va, va a ser muy bien el hecho de que realices tus prácticas profesionales o preprofesionales, entiendo, en en esta institución muy importante, muy reconocida. Hace 2 años convocaron a a un concurso, ¿no? Sobre tecnología para poder generar precisamente mejores herramientas para una correcta fiscalización, ¿no? En materia forestal. Recuerdo que llamaron como jurado y ganó un equipo precisamente que labora en el sector forestal. Se prestaron muy buenos proyectos, así que importante, ¿no? Que se tengan instituciones que promuevan, ¿no? La academia, que promuevan la investigación, que promuevan la tecnología, el uso de plataformas, en verdad, para poder, como les dije en un principio, ¿no? El sector, ha habido algo de historia, hicimos en Osinfor, ¿no? Algo o sea, hemos hecho algo, un recuento histórico, más que hacer historia, hemos hecho un recuento histórico de cómo empezaba Osinfor, ¿no? Una gerencia, una pequeña jefatura, una pequeña oficina, luego por la cuestión que se pidió del TLC, ¿no? Es una agencia, eh, una agencia que depende directamente del Poder Ejecutivo, ¿no? Para poder realizar esas actividades de supervisión y fiscalización. Eh, si bien es cierto, ha pasado unos años, ¿no? Desde esta figura del TLC o la institución de los Infor, en el año 2008, un año muy importante para el aspecto ambiental, ¿no? Se crea el OEFA, Ministerio del Ambiente, o Sinfor, ¿no? Como la conocemos hoy. Eh, por más años que se puedan tener, ¿no? Van a ser 15 años, ¿no? Eh, dentro del sector, necesitamos eh, seguir avanzando y parte de las herramientas o factores para seguir eh, avanzando en cuanto a objetivos de metas de políticas públicas es el apoyo de la cooperación internacional, ¿no? El apoyo de la academia, ¿no? O de instituciones que puedan generar un un correcto manejo forestal, ¿no? Eficiente. Entonces, y yo lo mencionaba porque no todos, hay que decirlo, los principales actores usan tecnología que se puede ver en otros países, que es a donde se debe apuntar.
¿no? Para poder tener una trazabilidad fehaciente, determinar el recorrido de madera proveniente de extracciones lícitas, legales, ¿no? Definitivamente se va a necesitar de tecnología, ¿no? Y eso seguramente lo han visto en la clase que han tenido sobre supervisión, ¿no? Eh, Han tenido una clase también sobre eh, imágenes, seguramente, ¿no? Imágenes satelitales, tengo entendido. Mm, pero en Brasil, por ejemplo, ¿no? En Brasil, sin irnos muy lejos, para la trazabilidad se puede determinar que eh, en los planes aprobados se encuentra ya un QR que pueda realizar esa trazabilidad. Con ese QR, con ese documento, va a poder trasladarse la madera por todas las regiones de Brasil y se va a determinar que efectivamente cuál es el estado real, actual, situacional de, del recorrido de esta madera, ¿no? Ojalá que se pueda implementar pronto en los tres actores principales del sector, ¿no? El CERFO realiza actividades de control, ¿no? Podría bien usarlo, ¿no? Poder gestionarlo, ¿no? Los Infor con sus actividades de fiscalización también. Y podemos ver o evidenciar que definitivamente en las autoridades regionales forestales sería muy importante, ¿no? O sea, sería muy importante que sean consideradas, que sean más partícipes, que haya mayor proactividad, que haya mayor gestión para poder obtener los recursos necesarios, ¿no? La clase pasada hablábamos, o me mencionaban unos colegas eh, que efectivamente por falta de presupuesto no se tenía, es más, no se tenían ni normativa interna, y si había normativa interna era ajena a la Ley de Procedimiento Administrativo General, o era ajena a los lineamientos específicos para procedimiento sancionador que emitió el CERFOR en el año 2020, ¿no? Entonces, tenemos que llegar y apoyar a todas las autoridades, ¿no? Ver ya no como instituciones aisladas, eso no se quiere, se tiene que ver a estos tres principales actores, ¿no? A nivel nacional, porque finalmente es el sector el que se va a desarrollar, el productor que se va a desarrollar y que va a poder, con un plus, va a poder comercializar mejor si efectivamente vende o exporta madera proveniente de una trazabilidad efectiva, correcta, ¿no? En muchas autoridades en algún momento señalaban, eh, um, no se puede determinar de dónde viene esta pieza, de qué árbol, ¿no? Y felizmente en algún momento las mismas autoridades de PCM, ¿no? Señalaban a esas voces que decían que es imposible obtener una trazabilidad efectiva. Si bien es cierto, puede haber un porcentaje, ¿no? Que se puede, no se puede determinar, de repente, técnicamente, ¿no? Habría que ver. Pero en ese entonces era bueno saber de que había que las mismas autoridades de la PCM señalaban que eso no es tan correcto, que no es tan cierto, que si se puede determinar, ustedes toman un café de Starbucks y pueden determinar de dónde o de qué parcela proviene ese café, con mucha mayor razón se puede determinar, ¿no? De qué parcelas proviene el recurso maderable, ¿no? Si se puede lo menos, se puede lo más, en cuanto a dimensiones, ¿no? Entonces, es cuestión de poder realizar gestión. Muy bien, Ariana, perfecto. Tatiana Calle nos menciona, ¿no? Efectivamente, la certificación en la cadena de custodia, sí. Ujú. A eso es a donde se apunta, ¿no? Como principal, o una de las principales políticas eh, públicas a implementar en el sector, ¿no? Han habido tantos cambios y tantos intentos para poder determinar o no la trazabilidad, sobre todo ya no tanto en aspectos legales, ¿no? Sino ya era una materia también de las áreas técnicas, en las cuales algunas voces señalaban de que se perdía la trazabilidad en el aserradero, ¿no? Que no se podía determinar, ¿no? Pero
si damos un paso más, probablemente se tiene que determinar exactamente, ¿no? Con fiscalización efectiva, con números oficiales, se tiene que determinar cuánto es lo que se mueve pues a nivel nacional. ¿Sí? Muy bien. Gracias también, Tatiana. Tatiana Calle está por ahí también, ya que nos comenta. Continuamos con usted. Usted es abogada, ingeniera, economista. Ingeniera ¿Hay economista? forestal tropical. Ah, muy bien, Tatiana Calle. ¿Qué casuística ha podido encontrar en su experiencia? ¿Ha podido evidenciar alguna solución, alguna situación que haya podido dar, no sé, solución o alguna consulta que haya podido tener en su experiencia? En mi Sí. experiencia de trabajo, donde estoy laborando hoy en día, manejamos una trazabilidad, como dices, desde el censo hasta el producto final, ¿no? También ahorita estamos implementando con la certificación, pero siempre hay algunos problemas con invasiones de terrenos y eso es lo que ahorita estamos trabajando en eso, en la certificación y la cadena de custodia, tanto en lo ambiental, en lo social. ¿La? Se le fue el audio, Tatiana. Ok. Está entonces viendo el tema de la certificación y la cadena de custodia, ¿no? Ingeniera forestal. Ujú. Muy bien. ¿En qué entidad, organización viene desarrollando sus actividades? En la concesión forestal Nematza, Nematza. Es de Ucayali, me parece. de ese tipo, pero estamos en Ucayali. Ya. Ok, correcto. Perfecto. Muy, muy importante, ¿no? Tener esta figura. Yo me pongo a pensar, ¿no? Cómo con los bosques que tenemos, ¿no? La calidad del terreno, el suelo, eh, países vecinos, ¿no? Vamos a poner el caso de Chile, pudo haber exportado 10 veces más recurso maderable hasta hace un tiempo, ¿no? No sé, voy a buscar los números oficiales de este año, pero sí, hasta hace unos 3 años, más o menos, Chile exportaba 10 veces más recurso maderable, ¿no? Entonces, si comparamos los terrenos que tenemos nosotros con el espacio geográfico, pues, de Chile, nosotros estaríamos llamados a poder gestionar mayor producción, ¿no? Y producción bastante, bastante eficiente, sobre todo, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy buenas, ese tipo, muy buen terreno, muy buen suelo, ¿no? Y Ucayali lo mismo. Perfecto, muy bien, gracias. Gracias, Tatiana. Continuamos, James. ¿Está con nosotros James? Acá lo veo como James o James. Hola. Muy bien. Jenny Cárdenas, coméntanos brevemente la experiencia en la cual te vas desarrollando. ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy en el carro, en el bus, ¿no? No Estoy te tratando de preocupes. Está bien. escuchar la clase. Bueno, soy ingeniero en recursos naturales renovables, ¿no? Mención forestal, y actualmente estoy laborando en OSIFOR, en el área de evaluación y capacitaciones, donde nos dedicamos netamente a difundir a través de las diversas modalidades de acceso al bosque a través de la mochila forestal, ¿no? Y sobre todo en pandemia, bueno, no he estado en ese tiempo, pero por los pocos meses que estoy, ¿no? Se ha modificado un poquito la metodología de la mochila,
a través de del mural.co, ¿no? Que es un proceso virtual, ¿no? Porque se ha tenido que adaptar para poder llegar a los títulos habilitantes, sobre todo comunidades nativas, ¿no? Este tema del manejo forestal comunitario, ¿no? A este tipo de público objetivo, ¿no? Entonces, ahora se está trabajando, por ejemplo, en las COSAF, ¿no? Que son sesión en uso de los sistemas agroforestales, que está reglamentado bajo el Decreto Supremo 020 como reglamento en la ley, ¿no? Como una metodología también bastante didáctica, bonita y que tiene bastante facilidad para el entendimiento de las comunidades nativas, ¿no? Entonces, estoy en eso ahora, estoy empapando y eso es lo que les puedo contar. Correcto, muy bien, muchas gracias, Jenny, muy bien. Eh, wow, la mochila forestal ha ganado muchos premios Sí, han ganado referidos muchos a premios. las buenas prácticas. Ha sido Exacto, una banderada y de hecho yo considero que sigue siendo una banderada de las actividades de los exacto. Infor, muy, ¿cómo decirlo? Interactivo, de inclusivo, Sí, amigable, ¿no? Son varias sí, cosas, ¿no? tiene, tiene muchas cuestiones positivas, justo las que las menciona, ¿no? Inclusivo. En el tema inclusivo, de hecho, no pensaba mencionar el tema inclusivo, ¿no? Pero me llamó la atención de que efectivamente se consideran también al género, ¿no? Al género femenino, ¿no? Ahora como factor últimamente. Me llamaba la atención también que en las comunidades nativas antes los APUs eran hombres nada más, ¿no? Ahora sabemos que tenemos APUs o jefes de comunidad que son Mujeres, mujeres y que han sí. gestionado bastante bien sus comunidades, han liderado de la mejor manera y han podido dar solución a muchos conflictos socioambientales que se ha podido tener. Hay una apertura total, un manejo no sé, emocional, podríamos decirle. Yo no lo explico, no soy un sociólogo, ¿no? Pero he podido evidenciar el correcto manejo de conflictos socioambientales para poder llegar a la solución con jefas de comunidades. Así que mis respetos totales, pues, ¿no? A todas las damas que están desarrollándose en el sector, ¿no? Y estima también. Y como mencionaba, ¿no? A veces ha sido tan galardonado el tema de la mochila forestal que si yo reúno algunos adjetivos, de repente me voy a quedar corto, ¿no? Pero es como tú lo mencionas, ¿no? Ahora es inclusivo, hemos sido muy didáctico, muy empático y seguramente van a seguir creciendo, ¿no? Más adelante Sí, podría haber. porque ahora se están incluyendo otros temas, ¿no? Antes se manejaba, por ejemplo, 7 temas, ¿no? Como manejo forestal comunitario, ubicación de madera, delitos, PAU, ¿no? Y ahora, como le mencioné, pues se están tratando de incluir el tema de buenas noches, decisión en uso de los sistemas agroforestales, ¿no? Que os informa empezar a trabajar en ese tema, ¿no? Entonces, Excelente. está muy bonito, ¿no? Excelente, excelente. Me parece muy buena práctica, muy buena implementación. Es una muy buena noticia para el sector, ¿no? Que sí, hay que sacarle lustre a esa, a ese icono que ya se tiene, ¿no? Es en resumen, ¿no? Para todos los colegas, seguramente ya, para quienes no hayan escuchado o quienes, bueno, la mochila forestal es muy conocida, ¿no? Pero en resumen, básicamente antes era, o ahora también entiendo, se colocan las franelas, se colocan las figuritas, ¿no? Llenas de figuras que se pueden pegar a la franela y con ese lenguaje, este método audiovisual, entiendo, se puede llegar a capacitar de la mejor manera, ¿no? Sobre todo en el tema cuando hay problemas o distintos lenguajes, ¿no? Con las comunidades. Entonces sí, se ha podido llegar a tener objetivos importantes. Muy bien, gracias. Gracias, Jenny. Bienvenida. Continuamos. A ver, nos queda entonces la participación de nuestra colega eh, Lisbeth. A ver, Lisbeth, por favor, adelante, coméntanos tu experiencia. Buenas noches. Buenas Yo soy noches. recientemente Bienvenida. egresada
de la carrera de Ingeniería Forestal. Pero actualmente no estoy laborando, pero estuve haciendo prácticas en la gerencia forestal, ¿no? De Puerto Maldonado, en el área de supervisión. Ujú, Y bueno, básicamente apoyaba a los especialistas para poder ir a las diligencias en las cuales se estaba presente la FEMA, la Policía Nacional, ¿no? Porque ellos requerían apoyo para las intervenciones que se realizaban, ¿no? ujú. Sí, 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 de hecho. O en algunas Muy, supervisiones de campo que se requería de un especialista en la cual ellos solicitaban a la muy gerencia, bien. ¿no? Es importante, gracias por el alcance. En verdad, porque la gerencia bueno, la gerencia forestal de Madre de Dios es una de las principales también a nivel nacional, ¿no? Por lo que significa, por el terreno, por la cantidad de modalidades de acceso al bosque que se puede ver desde ahí, ¿no? Entonces, es muy importante lo que mencionas en el sentido de poder apoyar las supervisiones, ¿no? De hecho, las verificaciones in situ para poder aprobar permisos es clave, es clave para, eh, dentro de la cadena, ¿no? De custodia, poder llegar a tener o alcanzar una economía importante, una economía verde importante, ¿no? Muy bien, quería hacerte una consulta, estimada Lisbeth. Bueno, los gobernadores regionales están ya desde hace poco. Normalmente en Madre de Dios, creo que los gobernadores eran o se dedicaban a la minería, ¿no? Entiendo. Políticos también, ¿no? En Madre de Dios. El gobernador, no estoy muy al tanto, pero el gobernador actual de Madre de Dios también enarbolaba la minería en la campaña, la producción de Sí, minería. el actual gobernador sí era, sí, apoyaba lo que es, ¿no? Anteriormente, lo que es la minería. Sí, sí, sí. Ujú. Ah, ya, ya, ok, correcto. Entonces imagino que probablemente sus políticas públicas las implementara dirigidos a ese sector, ¿no? Minero, me imagino. Recuerdo que había y lo digo porque había una casística importante. El tema de la superposición de títulos, y gracias por el alcance, Lisbeth, ¿no? En el tema de superposición de títulos no se puede determinar si era un título minero en una misma área, había aprobación de un título forestal y también un título agrario, ¿no? ¿Con cuál nos quedábamos? Un caso muy Exacto. importante. Siempre eso en el área donde estaba, siempre Ujú. cuando se realizaban los informes y se pedía información a las demás áreas, y siempre habían superposiciones, siempre se encontraban casos de eso. Ah, mira, ya ves, sí, sí, y es una, eh, una actividad que tendría que verse, ¿no? En la práctica, con mayor, yo entiendo que no sé si con mayor peritaje, profesionales, ¿no? Para poder determinar y salir de esa problemática que se tiene, ¿no? Eh, cómo se puede desarrollar, ¿no? Esa actividad. ¿Cuál es la que prima? ¿La forestal, la minera, la agraria? ¿Cierto? Entonces, sobre un mismo título, ¿no? Una misma área sobre todo. Y claro, en la supervisión se va, probablemente, en el caso, va el OSINFOR a un título habilitante y también encuentra que hay actividad minera, pero en el descargo el administrado señala que tiene o que también tiene un título minero, ¿no? Entonces es muy, muy complicado. Ah, un caso emblemático, recuerdo, había un congresista de Madre de Dios también, no recuerdo el nombre, pero era conocido como el Comeoro, ¿no? No recuerdo el nombre, me van a disculpar, pero sí, también tenía este tema, pero en el caso de él llamaba la atención porque la superposición, los títulos o los derechos estaban todos a su nombre, ¿no? No eran de Juan más José más Pedrito, ¿no? Sino era sobre este señor y bueno, pues se determinó la responsabilidad, ¿no? Llegó a segunda instancia también y se confirmó lo resuelto en la primera instancia, ¿no? Entonces, son casos y casos, ¿no? Que se pueden ver. Perfecto, muy bien, excelente. Entonces, eh, ¿por qué les mencionaba, ¿no? Que hablemos un poco de la experiencia, porque
cada uno nos va a llevar a un espacio dentro de toda la casuística o para poder ver de manera transversal cómo es que tenemos realmente el sector, ¿no? Así que con ello va realizadas estas consultas que han sido bastante enriquecedoras, ¿no? Sobre todo para mí, para por poder conocerlos. Me voy a permitir compartir la pantalla para poder ver o continuar con la clase. A ver, un segundito. Creo que todavía no la abrí muy bien. Sí, un segundito, por favor. Creo que ya se me perdió un segundito. Ya, ok. ¿Hay alguna consulta hasta aquí, estimados colegas? Ok, correcto. Entonces, me permito, gracias a cada uno por sus experiencias, por compartir sus experiencias con la clase. Y muy bien. Ok, entonces, nos habíamos quedado en la plática anterior en, a ver, en la materia, a ver, la notificación. Nos quedamos en clases de infracciones, análisis de casos hipotéticos, ¿cierto? O el desarrollo del procedimiento administrativo único, ¿no? Ya habíamos visto también el cuadro de infracciones, ¿no? Que se podían tener y que, y que este cuadro, pues, habíamos evaluado también cómo podríamos determinar, ¿no? Responsabilidad. Esta figura, me acuerdo de que ahora se puede determinar la sanción económica de manera, muy bien, ujú, muy bien. ¿Hay algún, Me avisan, por favor, si desean intervenir. Me van avisando, levantan la mano o por el chat también, pero me dejan saber. Les mencionaba de que antes era rajatabla, no estaba la cantidad para una infracción muy grave, ¿no? No estaba la cantidad de volumen maderable. Entonces, podían ser 2 metros cúbicos y te, no sé, te sancionaban con 10 UITs por extraer. Luego por movilizar, otras 10 UITs. Entonces, 20 UITs más de, a ver, 40, 80 mil soles, ¿no? Por 2 metros cúbicos, ¿no? De algarrobo, imagínense, ¿no? Entonces, no era proporcional, pero lamentablemente fue desarrollado así. Los parámetros que se tenían o que se tenían ya se derogaron en el reglamento de la ley forestal de fauna silvestre, ¿no? Reglamento para materia forestal. Y, eh, y ocurrió eso también, se hizo la consulta a la OEFA en su momento y OEFA también se quiso pronunciar por debajo del mínimo establecido en multas y fue anulado por su tribunal, ¿no? Por el Tribunal de Fiscalización Ambiental. Y eso marcó un criterio para que se continuaran sancionando pues por 10 UITs hasta que hasta que el ente rector no determine una proporcionalidad, que también estaba en el artículo siguiente, ¿no? Del reglamento. Entonces, era una exigencia. No, no sé si no se vio o descoordinación al momento de emitir, no lo sé. Pero la cosa es que se iban a generar un problema muy grave, ¿no? Como que se realizó este problema muy grave, ya, de hecho, a ver, un segundito, como que se realizó este problema muy grave, porque era como una olla a presión, ¿no? Que se puede establecer a las comunidades nativas que de repente movilizaron madera que se determinó que era no autorizada, ¿no? Pero las multas no bajaban, pues, de estos 80 mil soles que les digo, ¿no? Las 10 UITs más 20.
más otras 10, perdón, ¿no? 20 UITs por un volumen que de repente no era proporcional, ¿no? Entonces, fue una vía presión, se juntaron las comunidades, en un principio en Ucayali, ¿no? De hecho, en la provincia de Atalaya, y se empezaron a tener paros agrarios, precisamente, ¿no? Se convocó a nivel nacional el paro y algún tema de que podía resurgir en violencia, ¿no? Entonces, fue un grupo de acción, ¿no? De los actores del sector para poder gestionar y darle la salida legal a estos conflictos que se podrían tener, ¿no? Se pedía la anulación de las multas, ¿no? Y la condonación de las multas. Entonces, ya escapaba también por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Y era un tema de, ya hasta del legislativo, ¿no? Si se quería condonar eso. Pero por lo menos esto dio oportunidad a que se resuelvan estos conflictos, ¿no? Y desde ese entonces, ya en el año 2018, se pudieron corregir las sanciones que estaban dictadas bajo los estamentos del reglamento de la ley forestal de ese entonces, ¿no? Entonces, hoy por hoy ya se evalúa técnicamente la figura de la proporcionalidad y no es tan a rajatabla de o tienes 3 UITs o tienes 10 UITs, ¿no? Ya es merituando pues factores económicos, de reincidencia, técnicos, de especies, ¿no? Cantidades. Entonces, son otros factores que permiten hacer la proporcionalidad en cuanto a la sanción, ¿no? Sobre el procedimiento administrativo único, el PAU el actual fue ofrecido en el año 2021, ¿no? A través de la resolución de jefatura 043 del año 2021. El objetivo es regular el PAU conducente a investigar y determinar la existencia de infracciones administrativas, imponer las sanciones correspondientes y o declarar la caducidad del título habilitante, así como el dictado de las medidas administrativas contempladas en la normativa bajo la competencia de el OSINFOR, ¿no? Los demás, ¿por qué digo PAU y no PAS? Porque el PAS es un procedimiento administrativo sancionador, como lo hemos visto previamente, pero en el caso del PAU de los Infor, no solamente hay un procedimiento administrativo sancionador referido a las infracciones, ¿no? Sino hay como consecuencia de algunas conductas la declaración de la caducidad, ¿no? Y la caducidad, si bien es cierto, en otras legislaciones es una sanción, ¿no? El llamado cierre, ¿no? La caducidad en el Perú no es una infracción, ¿no? Es- Tendría que serlo, a mi humilde entender, ¿no? A mi humilde parecer, pero no es porque la norma la diferencia, la norma la distingue. Una cosa es la infracción y otra cosa es la infracción que puede ser sancionada, ¿no? Y otra cosa es la caducidad, que es una medida que tiene una consecuencia, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Pues ante alguna conducta, declararla, ¿no? La finalidad, y por eso es que tiene esta figura, este nombre, ¿no? O un intento de la argumentación de por qué es un procedimiento administrativo único. La finalidad es desarrollar y establecer reglas para el ejercicio de la potestad sancionadora de los INFOR, ¿no? Conforme a los principios establecidos en la Ley General del Ambiente, la Ley Forestal y el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Muy bien. Vamos a analizar un caso hipotético, ¿no? Ahora bien, con fecha, tenemos como antecedente que con fecha 28 de agosto del año 2016, la señora Antonieta Valverde Vargas, disculpen, esto ya lo habíamos visto, me parece, en la clase anterior, ¿cierto? Sí, sí lo íbamos a ver también. Bueno, ya hicimos mayor incidencia en lo que a Pau se refiere, ¿sí? Pero, sí, ajá, eso también lo habíamos desarrollado. Muy bien. Ajá, y estábamos estableciendo eh, digamos, las sanciones o la instrucción realizada, la investigación realizada, el informe final de instrucción que recomienda la sanción para la conducta
regularmente prevista, ¿no? Que es precisamente la extracción autorizada y la movilización de productos no autorizados, ¿no? La movilización de ellos. Muy bien, vamos a tomar otro caso. Y lo voy a mencionar. El señor Pérez es titular de una concesión de productos forestales diferentes a la madera, ¿no? Ya estamos más o menos hablando de una concesión de castaña desde el 15 de junio del año 2009 con una vigencia de 40 años. Desde el otorgamiento de su título, el señor Pérez presentó planes de manejo para el aprovechamiento de castaña, siendo el último POA o Plan Operativo, ¿no? aprobado para el periodo 2017-18. Adicionalmente a ello, en el POA, en este caso le hablábamos del Plan Operativo Anual, ¿no? Hoy por hoy es simplemente el PO, ¿no? El Plan Operativo. No, porque necesariamente no va de año a año. Pero en este caso, ¿no? Todavía fue aprobado con la figura del POA en el año 2017 al 18. Se le autorizó entonces de forma accesoria al aprovechamiento del recurso de castaña, que puede aprovechar 10 individuos de cada especie de capirona y chihuahuaco, ¿no? Madera bastante eh, preciada, ¿no? Especies bastante preciadas en el mercado. En el mes de junio del año 2019, los Infor comunicó al señor Pérez respecto de la supervisión a desarrollarse en el área de manejo. Luego de las coordinaciones, el señor Pérez indicó que no podría participar de la diligencia. Sin embargo, enviaría un representante. La autoridad regional remitió a los Infor documentación pertinente, que es lo que se necesita para el desarrollo de la supervisión, entre la cual se tenía el balance de extracción correspondiente al año 2017 y 18, emitido el 10 de mayo del 2019, ¿no? Donde el concesionario declaró haber realizado el aprovechamiento del 100% del recurso de castaña. Ok. La movilización del 100% del recurso maderable aprobado de Capirón y Chihuahua. También en el acervo documentario obra una denuncia correspondiente al mes de diciembre del año 2017, donde el concesionario, el titular, comunicaba a la autoridad regional que terceras personas estaban ingresando a su concesión sin autorización. Y es un caso bastante recurrente, ¿no? Seguramente nuestra colega que está en Madre de Dios ha podido eh, conocer de estos casos, ¿no? No de un caso particular, ¿no? Pero sino de la casuística, por decirlo así, ¿no? Como la figura de la invasión no se puede dar en las concesiones forestales en Madre de Dios, ¿no? Situaciones muy particulares. Durante la diligencia se planificó supervisar el 100% de estos árboles de castaña, ¿no? Existiendo evidencias de aprovechamiento. Ello al encontrarse vestigios de cocos chancados y conforme a las características de su periodo de vigencia, ¿no? Se verificó también en campo el aprovechamiento de 5 individuos de capirona y siendo que 5 de ellos se encontraban aún en pie. Por otro lado, se verificó el aprovechamiento de 8 individuos de la especie chihuahuaco, evidenciándose 2 en pie. Adicionalmente a ello, el supervisor verificó el aprovechamiento de 3 individuos de la especie misma. Y hablamos adicionalmente porque estos individuos no estaban, estos 3 últimos no estaban aprobados, ¿no? ¿Y qué ocurre si tu balanza de extracción señala que has movilizado el 100% de lo aprobado y en campo hay árboles en pie, ¿no? ¿Cómo se puede explicar que haya movilización de un árbol o un individuo de un determinado, aprobado en un determinado lugar, movilización física, ¿no? En su balanza de extracción, pero el individuo está ahí en pie? ¿Cómo se movilizó si está ahí? Mm. ¿De dónde se estaría sacando? De áreas no autorizadas. Y el volumen es evidentemente un volumen no autorizado, una extracción no autorizada. Eso es cuando está en pie. Hay casos en que los árboles no están, pero no es que no estén porque se hayan realizado la cosecha, ¿no? Sino que es un pastizal, es un aguajal el lugar y no hay pues evidencias del aprovechamiento, ¿no? Entonces,
En este caso, sí, hablando coloquialmente, la suerte está echada, ¿no? Llega el supervisor y efectivamente, donde tienen que haber 50 árboles de tornillo con, no sé, 5.000 metros de cúbicos de madera, no encuentras nada, pero sí hay movilización de 5.000 metros cúbicos de madera en los documentos. ¿Qué ocurre ahí? ¿No? Infracción, delito, ambos. Sí, adelante, por favor. Es ambos delitos, infracción. Ujú. Sí, muy bien. Para que consideren también en la intervención, Tatiana, ¿cierto? ¿O me estoy confundiendo porque no pude ver? Sí, ¿Tatiana? Muy bien. sí, Ujú. Tatiana. Sí, correcto, correcto. Es evidente, ¿no? La infracción. Y es tan evidente esta infracción que más adelante vamos a ver del tema de las alertas forestales. ¿Cómo fue que se aprobaron, no? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo tiene que actuar la fiscalía? Y hablamos de que fue una comunicación, o es una comunicación, las alertas forestales para estos casos. Llegas al lugar aprobado. Va el supervisor. Quiere comparar que hay movilización de 50 metros cúbicos, ¿no? Y de repente encuentras un aguajal, un pastizal, ¿no? En este sentido, pues hay movilización no autorizada, evidentemente. Entonces hay una infracción, hay una comisión de infracción, pero también, como bien menciona nuestra colega, un presunto delito, lo cual es comunicado como alerta forestal exclusivamente, ya no a todas las autoridades, sino exclusivamente a la FEMA durante un tiempo determinado, rápido. eh, Tan es así que o tan rápido que el informe de supervisión tiene que salir evidente, tiene que salir pronto, tiene que ser evacuado pronto el informe de supervisión, así el informe de instrucción y la continuación, para poder también dictar medidas cautelares. En el año 2018 fueron dictadas, o en el año 2019 también, fueron dictadas las primeras medidas cautelares contra estos casos, ¿no? Para poder evitar la movilización de la madera proveniente de madera ilegal, ¿no? Y también son comunicaciones, como bien mencionaba nuestra colega, al haber una intervención por parte de la Fiscalía, o la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, quienes son los llamados a actuar en estos casos de delitos, es que efectivamente hay un, evidentemente hay un ilícito de tipo penal, ¿no? Muy bien, entonces, se puede evidenciar que el supervisor verificó también el retiro de cobertura forestal para el desarrollo de actividades mineras, hecho que se encontraba, hecho que se encontraba próximo a una quebrada y de fácil acceso a terceras personas. Ahí pude evidenciar, ¿no? Y según esto, parecía ser minería abandonada, siendo que con las imágenes multitemporales de los años 2017 y 18 se tiene que el cambio de uso de la minería ascendente a 6 hectáreas se habría realizado en el mes de junio del año 2017. Respecto a este hecho, el representante del señor mencionó que presentaron su denuncia a la autoridad regional a fin de deslindar todo tipo de responsabilidades. ¿A qué me refiero? Como argumento principal, como argumento principal es que efectivamente tienen es que efectivamente tienen que realizar una denuncia a la autoridad competente, no a cualquier autoridad. Han habido casos en que lo han enviado eh, al jefe de una comunidad o a un veedor, ¿cómo se llamaban esos? Tienen un tema ancestral, ¿no? Una figura ancestral, pensaron que era ese tipo de autoridad, no, tienen que comunicar a la autoridad regional forestal, tienen que comunicar a la FEMA para que eso evidencie que ha habido por lo menos eh, diligencia debida en cuanto al manejo. ¿Por qué? Porque, claro, realizaron la denuncia cuando se pudo detectar. No es que se dejó la concesión años de años y luego llegó el concesionario y encontró una invasión, ¿no? Y de repente no es responsable, no. Es que tiene que haber definitivamente un seguimiento, ¿no? Una diligencia debida, realizar denuncias constantes
puedan ser atendidos. Adelante, Ariana, por favor. Sí, buenas noches. Tenía una consulta. Lo que pasa es que cuando usted menciona que específicamente se tiene que hacer a la autoridad competente, se me vino como una pregunta que es, por ejemplo, en delitos ambientales o en, no sé, en infracciones ambientales que son, por ejemplo, que una persona natural puede desconocer a qué entidad competente es, ¿no? Entonces, en la plataforma de denuncias de la OEFA, se puede mandar la denuncia y OEFA tiene la opción también de derivarla a la autoridad competente si es que OEFA no es la autoridad competente, ¿no? Entonces, quería preguntar más que nada es qué es lo que le falta al sector forestal para que las autoridades puedan estar intercomunicadas o que se pueda brindar esa facilidad para llegar a ese punto, ¿no? Muy bien, perfecto. Y muy buena iniciativa también. De hecho, gracias, Ariana. Eh, consideran en las intervenciones, ya saben, estimado doctor Urbina. Eh, de hecho, en un momento, una encargatura de los Infor estuvo a cargo de la presidenta ejecutiva del OEF, ¿no? Entonces, se dieron hubo mucho intercambio de acciones, de conocimientos, ¿no? De buenas prácticas, ¿no? De mejoras en el sentido de intercambiar experiencias, cómo se desarrollaban, tanto en los Infor como en OEFA, y se canalizaban, ¿no? Se tomaban como influencia ciertas prácticas. Y lo que mencionas es, en esta plataforma, me acuerdo que se impulsó la interoperabilidad física, real, no, no solamente letra en papel, ¿no? Que el llamado a las instituciones a hacer la interoperabilidad y todo eso, ¿no? Tan es así que se generó el CIADO, ¿no? El CIADO FEMA, que quiso implementar, de hecho, el CIADO FEMA para que eh, la información que pueda tener de primera mano los fiscales pueda ser fidedigna, pueda ser oficial, pueda ser real, para poder establecer sus procedimientos, ¿no? Sus operativos, ¿no? Ya que en la realidad lo hayan interpuesto, lo hayan realizado, ya es otro cantar, pero por lo menos las herramientas estuvieron ahí. Y entiendo que se tendrían que renovar, hacer convenios y continuar, pues, ¿no? Ya han habido tantos casos de no resultados en los cuales lo único que queda es que empecemos o que se tengan resultados o camino hacia arriba, ¿no? Finalmente, como les menciono, ¿no? El hecho de no poder tener resultados de repente eso nos ayuda también para la experiencia, ¿no? En qué se está fallando, en qué se está aplicando, en qué no se están aplicando las herramientas. A lo que iba es que la interoperabilidad que se estaba desarrollando física también fue ganada como una buena práctica, ¿no? El hecho de poder tener sistemas de información fidedigno, real, en una mesa de decisión, en una mesa forestal intersectorial, no sé, el ministro de Economía puede decir cuánto de extracción ilegal ha habido en el año 2020 en Loreto. A ver, Osinfor, ¿cuál es su data? Ah, a ver, señor gobernador, gerente regional forestal, a veces van los gobernadores. Ya, gerente regional de Loreto, ¿cuál es la cifra que tiene? No es A más B. Mm, Ya, ente rector, ¿cuánto es? No es A más B más C. ¿Cuál es realmente la información? Entonces, esa canalización para interoperabilizar es importante, ¿no? Entre instituciones, articulando, ¿no? Lo que mencionas, efectivamente sería una buena práctica de articulación entre el OEFA y los Infor para que definitivamente la denuncia llegue a buen puerto, prospere, pero se necesita pues definitivamente mucha intervención, ¿no? Tanto del poder ejecutivo, pues, ¿no? De las autoridades, como también la articulación con la cooperación internacional, ¿no? Para poder generar presupuestos y recursos de capacitar a estas personas que de repente están siendo invadidas, amenazadas de muerte
quieren realizar una diligencia de vida comunicando, denunciando, y de repente la denuncia es a una autoridad que no, no tiene la competencia real dentro de la legislación, ¿no? Forestal. Así que muy bien, gracias por el alcance, muy bien, gracias, estimada colega Ariana. Parece que hay Tatiana Calle, me dice, no siempre se da así. Esto fue a las 21:11. A ver, hace un momento. A ver, ¿sobre qué aspecto es exactamente, estimada Tatiana? Adelante. Estamos pasando por un problema aquí en ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Adelante, por favor. Estamos pasando por un problema de invasiones aquí en la concesión. Hace 3 años hemos denunciado al FEMA, al SOCSA. Hasta el día de hoy no se da resultados. Hemos ido hasta las últimas instancias, pero no se da el resultado. O sea, no es un resultado que se da mm, en un muy poco tiempo, le estoy hablando hace 3 años. Y no sé qué medidas se podría tomar porque mayormente las concesiones son lejos, ¿no? Te estoy hablando para que llegar acá son de Atalaya, casi surcar un día en bote para llegar a la concesión. No hay carreteras y mayormente eso también dificulta tal vez el trabajo de ellos, pero son 3 años y hasta ahora nada. Mire, mire. Usted se encuentra en la concesión ahora. Sí, Sí, tiene buena señal allá. Eh, no acá puro wifi, no hay línea. ya, ya, sí, correcto, correcto. No tiene señal, por lo menos, entonces, qué bueno. Entonces hay una envidia sana desde aquí, ¿no? Porque los lugares allá, pasar por Atalaya y luego llegar a estos lugares cercanos a ellos son muy buenos paisajes, ¿no? Son muy, muy bonitos, así que espero que esté muy bien por allá. Eh, en cuanto a su consulta, estimada Tatiana, eh, les han, bueno, no sé, no quiero entrar a tallar, pero probablemente si ha tenido alguna supervisión, a un proceso de fiscalización, han presentado, me dice, sus denuncias, la continuidad de las denuncias las ha presentado en plazo, o ha presentado una denuncia años posteriores a lo que se está determinando en la invasión. No, la primera denuncia que se presentó, eh, llevamos a las personas, nosotros mismos los llevamos con mentira, pues no, al mismo Atalaya. Tuvimos una reunión con ellos, con el FEMA, con el SOCSA, Ujú. y se supone que iban, pero estos que invaden son traficantes de terreno, o sea, vienen, después traen otras personas diferentes, pero y hemos continuado con la denuncia, pero no hay nombres, no dan nombres, las personas que se han encontrado no se han querido identificar, pese a que han estado la policía y todo, pero nada, o sea, quedó ahí. Ellos también tienen su Mm, abogado, porque es una mafia, pues. Y hasta ahora, sí. eso es lo que ahorita nos está afectando a nosotros para la certificación. Ah, claro, ustedes están gestionando, imagino, la certificación, ¿no? Y, ¿aló? ¿Hola? ¿Sí estamos conectados, Tatiana? Sí, sí. Sí, ok, correcto. Sería importante, ¿no? Tener definitivamente no, y no lo quiero ver como un apoyo, ¿no? Sino como un deber. De hecho, la norma señala que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental está en la obligación, ¿no? De resguardar, perdón, en cuanto a las Fuerzas Armadas, a la policía, por un lado, como deber, ¿no? A la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental para investigar, para cubrir, realizar los operativos de protección y de tutela de recursos, ¿no? Bien, o sea, no es que estén haciendo un apoyo, ¿no? Sino es una exigencia. Y como bien menciona, ¿no? No en todos los casos, y ahora sí comprendo más o menos lo que nos escribía en el chat, no en todos los casos se da, pero lo que sí te puede valer de alguna forma para no entrar a alguna sanción es demostrar la diligencia de vida, ¿no? Diligencia de vida. Me señalo que si tuvieron la concesión, no sé, del año 2016,
¿no? Y de repente la invasión se dio en el mismo, no sé, pues en el 2017, y en el 2017 se tuvo que denunciar. Pero si la invasión empezó en el 2017 y no se comunicó, y la invasión continuaba generando, ¿no? Desbosque, ¿cierto? Y se denuncia en el año 2019, cuando ya el desbosque ha ido creciendo. ¿Cómo se determina? Hay tecnología necesaria para determinar eso a través de imágenes multitemporales, ¿no? Imágenes satelitales multitemporales que te determinan desde cuándo empezó a perder cobertura boscosa un terreno, ¿no? Entonces, ahí es donde se evalúa no solamente técnica, no solamente legalmente, sino técnicamente, ¿no? Determinar desde cuándo se inició y si es que se generó una diligencia debida. Pero si en el año 2017, por el otro contrario censo, si en el año 2017 empezó la invasión y se emitió la denuncia, en 2017, luego pasaron 2 meses, 3 meses, un reiterativo solicitando, no sé, pues resguardo, ¿no? A las Fuerzas Armadas, a la policía, a la FEMA. Luego se denunció otros 2 meses después, ¿no? Entonces ahí la recomendación es esa, ¿no? Que siempre se esté realizando comunicaciones, ¿no? Para demostrar precisamente el argumento que va a poder generar pues una absolución del caso, ¿no? Un archivo del procedimiento. Hay casos y casos, pero por lo general la regla de ejercer debida diligencia es esta, ¿no? Con las comunicaciones pertinentes o las denuncias que se tienen que hacer, ¿no? Ante la FEMA. Y bueno, como mencionaba, de que no es un apoyo, sino es una exigencia, pero también a la misma vez hay que considerar que a las concesiones que realizan un buen manejo forestal deben ser reconocidas también, ¿no? No son muchas, a nivel nacional no son muchas las concesiones que tienen certificación, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? No tienen que ser una excepción, sino tienen que ser una regla, de hecho, ¿no? Debe ser lo ideal, lo regular, ¿no? Así que esperemos que todo llegue a buen puerto, estimada Tatiana, en el caso que nos menciona, ¿no? En la experiencia que nos menciona. Muy bien. Eh, ok, nos hemos pasado nos hemos pasado unos minutos, bueno, regular, eh, para para nuestro primer receso. Está por ahí nuestro colega César, ¿sí? Entonces, si no hay Hola, mayor... Hola, César. Entonces pasamos al receso a los 10 minutos para poder recuperarnos. ¿Cómo cinco vamos? minutos, sí, O de por lo que puedo repente, perder. 5 minutos. ya. Correcto, correcto. Entonces 5 A para ver, que podamos tomar algo de sí, agua y regresamos. 9:19, 9:26. No, sí, 9:25. Tomemos ya, con 9:26. la suma. Está bien, Sí, correcto, 9:25. correcto. 9:25, está Regresamos. bien. Muchas gracias. Listo, Permiso. ok. Nos vemos luego, estimados. Gracias.
Hola, continuamos. Hola, hola. Muy bien, gracias, estimados colegas. Continuamos entonces con nuestra Sí, charla. Muy bien, si me permiten presentar pantalla. Gracias, gracias César. Eh, correcto, sí, acá hay. Ya, ok. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los hechos relevantes de este caso? ¿No? Vemos que hay árboles aprovechados sin autorización, que hay un volumen de madera injustificado. Cuando hablamos que hay un volumen de madera injustificada es respecto de la movilización, ¿no? Injustificada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que, según balance de extracción, se movilizó el 100% del volumen maderable y hay un retiro también de cobertura boscosa por actividades mineras en 6 hectáreas. De hecho, las 6 hectáreas superan el rango, el criterio que se tiene para poder declarar algo demasiado grave, para poder declarar la caducidad del derecho a aprovechamiento. ¿Se evidencia algún hecho irregular? Nos preguntamos, ¿existen indicios suficientes para iniciar un procedimiento administrativo sancionador? ¿No? ¿Cuáles serían estos? ¿Existen indicios de la comisión de un delito? ¿Cuáles serían? Hace un momento me mencionaban que efectivamente hay indicios para un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Como bien me indicaron, y que también existiría un presunto delito, ¿sí? ¿Qué autoridades son las competentes para pronunciarse en este caso respecto a qué hechos, ¿no? Respecto a los informes sobre las acciones realizadas dentro del título habilitante, ¿no? Les mencionaba que esta es una pregunta un poco abierta también, claro, la FEMA para perseguir el delito, pero también para realizar, ¿no? No sé, pues, operativos, mm, actividades de fiscalización, no solamente administrativa, sino penal, actividad de fiscalización efectiva. eh, ¿No? En algunos casos la FEMA señalaba que es el gobierno, el GORE, y el GORE señalaba que es la FEMA, entonces hasta determinar eso, y claro, la normativa también no la distingue, no la establece, ¿no? Su margen de criterios. Una de las debilidades que se tiene, ¿no? Que se tiene que superar, de hecho. Los hechos irregulares evidenciados van a ser que se aprovechó el recurso forestal sin contar con la autorización correspondiente, ¿no? Para los individuos de la especie MISA y para el volumen injustificado de la especie Capirones chihuahuaco, hay minería en 6 hectáreas, minería no autorizada, ¿no? Los indicios van a ser el volumen autorizado injustificado, el retiro de cobertura mm, boscosa, ¿no? Para actividades mineras y el incumplimiento de obligaciones contractuales, que es el deber de custodio. Eso también es importante. En los contratos de concesión seguramente han podido apreciar que el concesionario tiene la condición de custodio forestal, ¿no? De las actividades. Es un vigilante perpetuo, ¿no? Le dan un título importante, ¿no? Denominándolo no solamente un veedor, ¿no? Sino un custodio. Entonces al ser vigilante permanente de lo que pueda ocurrir en el bosque, es que tiene que realizar esa diligencia de vida, al estar al día a día, tiene que denunciar. Si denuncia meses, años después, cuando ya hay una afectación al recurso, pues si no hay diligencia de vida, pues lamentablemente se iniciarán las acciones administrativas y no sé si penales correspondientes, ¿no?
Muy bien. Eh, ¿Cuáles son los indicios de la comisión del delito? La extracción de autoridad de recursos forestales, establecido pues en el Código Penal en su artículo 310, y las modificaciones. De hecho, hubieron un proyecto de ley en el año 2021 sí, en la que se llegó al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego el hecho de poder aumentar las penas referidas a la extracción no autorizada de recursos forestales, ¿no? Eh, Me imagino que se seguirá en esta tarea, ¿no? Para poder evaluar, ¿no? Técnicamente y poder llegar a un consenso o asemejarnos, digamos, a algún país que haya desarrollado mejor su normativa en materia forestal. ¿Cuáles son las autoridades competentes? ¿No? El CERFOR va a evaluar la responsabilidad del regente, ¿no? El regente, como bien mencionábamos, es el que era el llamado consultor forestal, ¿no? El regente es un ingeniero, un técnico, que es el que evalúa, presenta, desarrolla el plan de manejo dentro de una concesión, ¿no? Entonces, y también tiene una responsabilidad solidaria en el caso se presente información, no solamente información falsa, ¿no? Tienen un procedimiento dentro del CERFOR a través de la Dirección de Control, sino que también tiene responsabilidad solidaria sobre el mal manejo que pueda hacer el titular del título habilitante supervisado por el OSINFOR. El OSINFOR interviene respecto del volumen no autorizado de MISA, ¿no? La especie MISA, y el volumen injustificado de la especie Capirona y Chihuahua. La autoridad regional es la responsable por el cambio de cobertura de actividades mineras y el Ministerio Público finalmente por el volumen no autorizado, por el volumen injustificado por ambas y por el retiro de cobertura para la minería, ¿no? Es un actor muy importante, ¿no? Que bueno, pues tendría que ejercer mm, esta actividad de manera más proactiva probablemente, ¿no? Imagino que van a retomar las actividades o van a retomar las capacitaciones, ¿no? Imagino. Es importante, ¿no? Que estén capacitados tanto nuestros jueces y fiscales en esta materia. El caso número 2. En el año 2019, en mayo, se realizó la supervisión por parte de los Infor al área del Plan Operativo 1 correspondiente al permiso para el aprovechamiento de productos forestales en la comunidad nativa Puerto Segundo, en la provincia de Ucayali, ¿cierto? Cuya vigencia inició en el mes de septiembre de 2018 por un año. Se planificó el plan operativo, ¿no? Se planificó supervisar 100% de estos árboles aprobados por la autoridad, correspondientes a 110 árboles, ¿no? De la especie tornillo, lupuna, capirona, todos los cuales fueron movilizados en el mes de febrero de 2019, ¿no? Antes, de acuerdo a la información consignada en las guías de transporte suscritas por el APU de la comunidad nativa, ¿no? Puerto Segundo, que fueron remitidas por la autoridad regional a los informes, junto con otros documentos tales como el permiso forestal, la resolución que aprueba el plan de manejo, el informe técnico, dando cuenta de los resultados de la inspección ocular, ¿no? Realizada por la autoridad regional forestal, ¿no? Una inspección ocular para poder dar el permiso, ¿no? Tiene que haber, en esas inspecciones oculares se trata de hacer la diligencia respecto de evidenciar que los árboles que se están presentando para aprobarse existan. En la diligencia de supervisión, sin embargo, el ingeniero de los Infor constató que ninguno de estos árboles declarados en el plan de manejo existía. ¿Información falsa? ¿Tendrían que iniciar el regente? Sí. ¿Hubo movilización? También el titular, ¿no? ¿Quién es el titular? Una comunidad, ¿no? Dante la comunidad. ¿Hubo un tercero solidario probablemente? Habría que ver. Pero si es que se determina que hay un tercero solidario, también se le inicia a él el procedimiento administrativo único. Y finalmente, pues, las acciones que pueda tomar la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, ¿no? El supervisor consignó el acta de supervisión que dentro del área del PO se habría producido la pérdida de cobertura boscosa de 3 hectáreas, en donde se hallaron cultivos de yuca y plátano. Entonces, encima hubo cambio de uso del suelo.
Cabe señalar que del análisis multitemporal de las imágenes Landsat y Sentinel-2 se han determinado que la pérdida de cobertura boscosa en el área fueron en el mes de abril y mayo de 2018, hecho que fue señalado por el supervisor forestal en el informe de supervisión. Entonces, ¿cuáles son los hechos relevantes? Árboles declarados que no existen y aprobados. No hay indicios de aprovechamiento forestal, porque no existían. No hay, no sé, pues, caminos, no hay tocones, ¿no? Tocones es lo que queda del árbol, ¿no? Entonces, de acuerdo a las guías de transporte forestal, se movilizó el 100% del volumen aprobado. Y existe una pérdida también de cobertura boscosa por cambio de uso en 3 hectáreas. ¿Qué autoridades deben intervenir? ¿Qué acciones, perdón, pueden realizar? ¿Se encuentra facultado del Ministerio Público para intervenir? ¿A quién o quiénes podría imputar la comisión de un delito? Respuestas. Las autoridades administrativas competentes en los INFOR deberán emitir las alertas a las autoridades correspondientes, la alerta forestal que les mencionaba. El CERFOR deberá evaluar el inicio de un procedimiento al regente, que era lo que les mencionaba también. La autoridad regional deberá investigar y, de ser el caso, disponer el inicio de un PAS respecto al cambio de uso realizado sin autorización. Asimismo, debe disponer el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario a los funcionarios y servidores involucrados en la aprobación del plan de manejo con información falsa. No, esta es la forma. La actuación del Ministerio Público va a intervenir a fin de investigar la presunta comisión de delitos tipificados ya en el Código Penal. No solo debe investigar a los miembros de la comunidad involucrados en el otorgamiento de título habilitante, sino también a la empresa que habría realizado las labores de aprovechamiento y, de ser el caso, al regente por presentar plan de manejo forestal con información falsa, de hecho, y al servidor que aprobó dicho plan de manejo. Quien aprobó el servidor es, no, por lo general, quienes aprueban son las autoridades concedentes, en este caso en los gobiernos regionales, ¿no? Serán las gerencias regionales forestales las que otorgan estos permisos y autorizaciones, ¿no? Casos tramitados por el Tribunal Forestal y Fauna Silvestre. Cabe señalar que es la, u- la única institución que tiene un órgano colegiado, ¿no? Tribunal. En el caso Gatica Grandes, las conductas fueron extraer recursos en 11.566 metros cúbicos, ¿no? Facilitar el transporte de dichos recursos, el transporte ilegal. ¿Cuáles fueron las causales de caducidad? Incumplir con el plan de manejo forestal al haber extraído 11.005. Justificación, 11.500 y tantos, 566 metros cúbicos. Y también con incumplir con el pago de el derecho de aprovechamiento ascendente a $22.000. La primera instancia acreditó la comisión de las conductas infractoras y se sancionó con 240.39 UITs y se declaró la caducidad del título habilitante. El pronunciamiento de segunda instancia va a declarar infundado la apelación del señor Gatica Grandes en los extremos de la extracción de transporte, así como las causales de caducidad, pero se fija la multa en una reducción de 0.10 UITs, porque también se había sancionado con el establecimiento de actividades silviculturales, pero se determinó que sí, efectivamente, no había indicios de aprovechamiento, entonces, ¿dónde se podía realizar las actividades silviculturales, ¿no? Solamente en este extremo. De ahí lo demás, sí, continuó con la sanción por evaluada por la extracción no autorizada, ¿no? Y también se declaró la caducidad del título. Eh, el caso de la Guajal, la conducta imputada fue facilitar a través de su concesión el transporte de un volumen de 368 metros cúbicos. Como datos adicionales, desde el inicio de la concesionaria, el PAU manifestó que encontró a taladores ilegales realizando actividades de aprovechamiento forestal en el área de su concesión. Dos, comunicó tal hecho a la Administración Forestal y Fauna Silvestre de Puerto Inca y a la Policía Nacional del Perú, indicando las especies que fueron taladas por terceros. El pronunciamiento fue que se acreditó la comisión de la conducta infractora imputada y la sanción fue de 2.518 UITs. El recurso apelado
y por el pronunciamiento a su vez de la segunda instancia del Tribunal Forestal fue infundado el recurso de apelación por el transporte de productos forestales no autorizados y confirmó la multa, ¿no? En todos sus extremos. Eh, en el caso Ponce de León, hubo cambio de uso por actividad minera y se desestimó las denuncias presentadas de la persona, del señor Ponce de León, ¿no? Se desestimaron las denuncias presentadas. Seguramente argumentó que comunicó, pero seguramente, como les menciono, es que comunicó a destiempo, ¿no? Sobre la invasión. Hay una extracción no autorizada de 391 metros, hay una movilización de 397 y no se realizaron las actividades silviculturales. La causal de caducidad imputada fue no por la cantidad de volumen maderable, sino por el cambio de uso no autorizado de la tierra. Se acreditaron las conductas. Se sancionó con 12.3 UITs y se declaró la caducidad. Esto en cuanto al pronunciamiento en primera instancia. La segunda instancia se pronuncia declarando infundado el recurso del señor Ponce de León y confirman la multa de la primera instancia, 12.13 UITs. ¿No? Ya no es 10 UITs más 10 UITs, ya no es 20 UITs. Si salió un número que no es ni 10 ni 20, es porque efectivamente se realizó también la proporcionalidad desde el primer momento, ¿no? Definitivamente haciendo gala, pues, de una eh, cercanía o un establecimiento al debido procedimiento, ¿no? El sustento fueron las denuncias, perdón, que las denuncias no fueron formuladas ante las autoridades competentes, como les mencionaba, la autoridad concedente del título habilitante en coordinación con la Policía Nacional del Perú o el representante del Ministerio Público. Tampoco hubo oposición a la concesión minera. Entonces, no hubo diligencia debida, se confirmó la sanción de multa. Sobre el presente de observancia obligatoria, y como les mencionaba, voy a ir avanzando, en negrita se lee que constituyen un actuar diligente del administrado, como por ejemplo la presentación de las denuncias formuladas ante las autoridades competentes. Ya hemos visto cuáles son las determinadas: la Policía Nacional, el representante del Ministerio Público o también mm, ah, perdón, a la autoridad concedente, ¿sí? Entonces, constituye un actuar diligente del administrado, como por ejemplo la presentación de denuncias formuladas ante las autoridades competentes. El actuar diligente. Si se actúa diligentemente, se evidencia que que se invocó esta figura y que aún así se pudo realizar, digamos, las actividades propias del manejo forestal, eh, tendría que evaluarse, ¿no? La sanción o tendría que evaluarse la instrucción en la cual estaría inmerso la persona. Los hallazgos más frecuentes, como les mencionaba, ¿no? Van a buscar los supervisores 500 árboles de tornillo y encuentran un pastizal, encuentran una purma, un aguajal, donde no va a poder crecer recurso maderable, o si no encuentran estas dragas, lamentablemente, ¿no? Respecto de las supervisiones o los hallazgos que se pueden tener desde los informes, ¿no? La extracción autorizada comprenderá el aprovechamiento, como les mencionaba, de árboles que no pertenecen al plan operativo, fuera o dentro del área de aprovechamiento, ¿no? Sobre la extracción no autorizada. Finalmente, la extracción de árboles no autorizadas contribuyen, se dice, ¿no?, a la depredación de recursos forestal porque se realiza en condiciones de insostenibilidad. En efecto, sobre la instalación de otras actividades productivas en áreas autorizadas para el aprovechamiento forestal, ¿no? Se tiene que en el área de aprovechamiento anual se tala el bosque para instalar cultivos agrícolas, pastizales y desarrollar actividad minera ilegal, ¿no? El cambio de uso no autorizado de la tierra no va a contribuir a la depredación del recurso forestal, ¿no? El cambio de uso no autorizado. Puede realizarse el cambio de uso pues con una autorización, ¿no? Con un permiso a través de otro acto administrativo que no es título habilitante, que también lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? Pero no de manera unilateral, por decirlo así. Dentro de la efectividad, ¿no?, de la fiscalización
el año, esto fue importante, en el año 2012 ya habíamos hablado del operativo Yacucalpa, también se dieron la figura de las interdicciones sobre los tractores y equipos que se puedan desarrollar en Madre de Dios, aunque eh, no fue una constante, ¿no? Pero estos operativos, ¿no? Pero sí se pudo realizar golpes importantes a estas organizaciones criminales que estaban enquistadas, ¿no? El decreto legislativo 1100 del año 2018, de fecha 18 de octubre, regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y establece medidas complementarias. Aquí fue donde el OSINFOR implementará de manera inmediata acciones extraordinarias de fiscalización en estas concesiones. Hubo mucha proactividad. Una agencia muy, eh, no sé, consciente, ¿no? Proactiva, con números dentro de la gestión en azules, ¿no? Que es finalmente lo que se quiere en todas las entidades del sector y a nivel de todos los sectores, ¿no? De nuestro Estado. Muy bien. En el caso de constatar que el titular incurrió en actividad de minería ilegal o la promovió, el OSINFOR declarará la caducidad de la concesión forestal correspondiente, ¿no? El decreto legislativo 1220 estableció medidas para la lucha contra la tala ilegal. El artículo 6 de este decreto legislativo señala que las entidades competentes en materia de control pueden ser convocadas por el Ministerio Público cuando éste lo determine para intervenir en la ejecución de la acción de interdicción o en actos posteriores, ¿no? Aquí es precisamente lo que señalaba, ¿no? La semana pasada, perdón, en la clase pasada, uno de los colegas preguntaba, ¿no? ¿Por qué los Infor participan en los operativos? Y aquí está la respuesta. Bien. No solamente van como digamos, como un apoyo, ¿no? Sino, o de oficio, sino que es a través de una solicitud, un pedido de un externo, para que ayude a ese externo, no para que sancione. Ujú. No para que los Infor sancionen, ¿no? Cuando no tiene competencia, no podría sancionar. Muy bien, las entidades competentes en materia de control forestal pueden solicitar las acciones de interdicción previstas al Ministerio Público. La ley 29763 en su artículo 18 señala que los Infor alcanza en forma oportuna toda información que pueda ser de utilidad para las labores de administración y control de los recursos forestales, ¿no? Es bastante clara. La primera disposición del decreto legislativo, primera disposición complementaria, transitoria, el decreto legislativo 1319 señala que los informes en un máximo de 30 días contados a partir del día del siguiente, de la fecha de la publicación en el diario oficial del peruano, está obligado a comunicar al CERFOR la relación de personas naturales y jurídicas que prestaron servicios para elaborar planes de manejo presuntamente falsos a propósito de las supervisiones que ha realizado, ¿no? Ahora bien, les hablaba que existe un procedimiento aprobado, no, no es algo discrecional, que hay una presunta infracción, un presunto delito, ¿no? Hay documento oficial, ¿no? De hecho, se estaba a la espera y se mandó el proyecto, ¿no? También al Ministerio Público, pero el Ministerio Público no dejó en stand-by, ya ha pasado regular tiempo, regulares años, y no se tiene el procedimiento que ellos estaban o iban a interponer, ¿no? Respecto de las actividades propias de sus operativos para las denuncias de las alertas forestales. Mm, que era importante, ¿no? Eso también se estaba logrando a través de la articulación que se tenía. El objetivo de esta normativa interna, ¿no? Dentro de los Infor, es establecer los mecanismos para transmitir información oportuna relacionada a la presunta comisión de ilícitos penales, ambientales en este caso, como la deforestación, tala ilegal y tráfico ilegal de producto forestal maderable, dirigidos principalmente a los funcionarios de las instituciones vinculadas al sector forestal y de fauna silvestre. La finalidad van a ser alertar a las fiscalías especializadas sobre presuntos ilícitos penales identificados por el OSINFOR durante su supervisión
a fin de que puedan actuar oportunamente en el marco de sus funciones. Van a promover que las subdirecciones de fiscalización forestal y fauna silvestre dispongan medidas cautelares, ¿no? No se ha actualizado, así que sí está literalmente. Entiendo que tendría que actualizarse, ¿no? Habida cuenta que ya el, el texto integrado del ROF de los Infor ya tiene eh, nuevas denominaciones para las direcciones, ¿no? Las direcciones de línea. Eh, Acá, como les decía, las primeras resoluciones o subdirectorales respecto de implementar medidas cautelares, ¿no? En la historia de los Infor fue realizada en ese momento, ¿no? Se hizo gala efectivamente de las actividades que se hacían de manera conjunta, ¿no? Para poder llegar a resultados importantes. Porque nos decían, por ejemplo, la coordinadora de la FEMA en ese entonces nos señalaban que eh, había información que les llegaban a alguna persona o alguna actividad, alguna autoridad o algún administrado, no lo sé, que hacían que sus operativos, ¿no? No programados, digamos, no prosperen. Entonces, para evitar eso, lo que nos solicitó en su momento la coordinadora de la FEMA fue que se les otorga la exclusiva de la noticia, de la comunicación por cierto tiempo. Una vez o concluido ese tiempo, pues se tendrá que realizar otras acciones, ¿no? Las regulares, las normales, la comunicación a las demás autoridades, ¿no? Pero la información exclusiva, en un primer momento la tiene las FEMAS. Muy bien, los responsables del procedimiento, va a ser el especialista legal, que es el profesional asignado para la evaluación legal de la información remitida a través de las alertas, ¿no? Quien recomendará la disposición de estas medidas cautelares de ser el caso, para evitar la continuación y la movilización de esta madera, este recurso. Las subdirecciones, en este caso son funcionarios encargados de asignar al especialista legal la información remitida a través de la alerta, es el encargado de disponer la dación de las medidas cautelares, ¿no? En los casos que correspondan, así como de conducir la fase instructiva del procedimiento administrativo único. ¿Quiénes son los destinatarios de las medidas cautelares, no? El titular del título habilitante supervisado como derecho a la legítima defensa, pues, ¿no? Es un derecho a un debido procedimiento, se le tiene que comunicar el informe, ¿no? Representantes de la SUNAT, ¿no? Para que puedan evaluar hasta dónde terminará este recurso, y ese recurso ilegal. Las autoridades regionales, forestales, todas, los órganos de control institucional de los gobiernos regionales también van a ayudar ahí. El Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre, el CERFOR, el OEFA, la Procuraduría Pública del MINAM y las fiscalías especializadas en materia ambiental para que adopten las acciones de acuerdo a sus competencias. Los plazos, eso es importante. Las subdirecciones emitirán las notificaciones de las resoluciones que dispongan medidas cautelares en un plazo máximo de 2 días hábiles, ¿no? Importantísimo. En todos los casos, las notificaciones también deberán ser remitidas a los correos electrónicos institucionales de los destinatarios. Ah, también. Muy bien. Eh, mm, Esto para poder ganar tiempo, como les mencionaba. Los operativos se tienen que hacer de manera pronta, organizada previamente, pero por lo menos la FEMA, estar con esa exclusividad para poder actuar, para poder tener resultados. ¿No? Este es un recorrido que se puede tener, un proyecto de recorrido, bueno, eso está en la norma. Un proyecto, ¿no? Santa Clotilde, Mazán, Quito, la ruta 1, al final son 13 rutas, ¿no? Islandia, Caballococha, Pebas, Iquitos, vienen de Loreto a Lima, de San Martín a Lima es por Moyobamba, Tarapoto, Tocache, Tingo María, Huánuco, Cerro de Pascua, La Oroya y Lima, ¿no? Buen viaje, ¿no? Pero se origina desde San Martín.
están en Ucayali, Lima, eh, en Cepagua, Atalaya, Lolones Paria, Macicea, Pucallpa, Huaytía, la ruta Ucayali-Lima, la ruta Junín a Lima, Huánuco a Lima, Madre de Dios a Moquegua, de Madre de Dios a Lima y Amazonas Piura, ¿no? Entonces, esto era el detalle del recorrido de los camiones para que, pues, el Ministerio Público pueda realizar actividad efectiva, ¿no? Entiendo que sí, está, eh, digamos, no tener que estar a la espera de acciones o de actuares, ¿no? Sino generar ya eh, una correcta gestión, ¿no? Del recurso forestal y de fauna silvestre, como les mencionaba, con buena articulación, con voluntad, que es lo que se quiere finalmente para implementar políticas públicas, con conocimiento, ¿no? Con una preparación oportuna, que es lo que se está viendo en el día de hoy con lo que están realizando, se pueden obtener números muy positivos, premiaciones y reconocimientos, ¿no? Así que es un espacio, acá tenemos las rutas que se pudieran desarrollar para poder detener o con el operativo de la FEMA estas, estos recursos ilegales, ¿no? Pero como les mencionaba, este es un espacio importante porque, eh, como les señalaba, ¿no? Son escasos las instituciones educativas que eh, promueven el conocimiento no solamente ambiental, sino que de los otros subsectores o sectores, ¿no? Producción, minería, agricultura, eh, ambiente, PCM a través de la actividad forestal y fauna silvestre, ¿no? Como en los Infor. Entonces, saludo la decisión que han podido tomar respecto de llevar estas clases, ¿no? Que son muy, eh, nuevamente lo menciono, ¿no? Muy escasas, ¿no? Y que se pueden desarrollar para un nicho laboral por explotar. Hay bastante por hacer en esto, en este sector. Hay mucho por hacer y bueno, pues estaremos ahí al espero evidenciando las actividades que se pudieran realizar para mejorar en este sector. Estimados colegas, ¿tienen alguna consulta? No ha quedado todo claro. Espero que haya quedado todo claro, ¿no? Hemos tratado de verle de manera más, más aterrizada la casuística regular, pronunciamientos de primera instancia, pronunciamientos de segunda instancia y cómo se puede realizar esta fiscalización efectiva, con qué herramientas, ¿no? Ya no solamente, hemos hablado un poco de la evolución, ¿no? Que antes de repente era un criterio discrecional, pero finalmente se hacía esa, esa resolución de los casos, pero ahora ya con los criterios establecidos, los precedentes vinculantes del Tribunal Forestal y con la normativa interna realizada, se tiene un buen espacio y margen para poder realizar una correcta y efectiva fiscalización forestal. Estimados colegas, en tal sentido, bueno, este es un formato del oficio que se puede remitir a la FEMA y en tal sentido paso a agradecerles su eh, atención, sus intervenciones, ¿cierto? Y nuevamente a saludar pues el esfuerzo, ¿no? Que se está realizando, ¿no? No sé, hay algo más importante eh, o algo tan enriquecedor, ¿no? Que pasar un viernes en la noche revisando estos casos, ¿no? Así que es muy importante esto. Saludo la participación de cada uno de ustedes, estimados colegas, y agradecer nuevamente a Juris Ambiental y a la Universidad Nacional de Trujillo por el espacio y por continuar promoviendo educación de calidad en esta materia tan particular, tan especial y tan enriquecedora a la vez. ¿Sí? Muchas gracias, muchas gracias. Paso a despedirme. Gracias, doctor Urbina. Y eh, bueno, nuevamente, entonces creo
Dicho esto, paso a terminar, a concluir la clase del día de hoy. ¿Sí? Cuídense bastante y estamos viéndonos hasta una próxima oportunidad. Reciban un cordial saludo. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Y bueno, Buenas gracias noches con todos, gracias. igualmente. Buenas noches con todos. Buenas Y noches. bueno, espero que podamos contar con él en otros eventos. Buenas noches, gracias. Y buenas noches con todos también, ¿no? Buenas Gracias por noches. su participación y bueno, que tenga un bonito fin de semana. El lunes continuamos con la próxima sesión. Entonces, quedamos allí. Gracias, gracias con todos. Buenas noches.